Creo que la guerra es, de algún modo, la agenda principal. Uno de los objetivos principales detrás de esta guerra es dominar el mercado energético y controlar la energía en todo el mundo. Lo que está ocurriendo en Asia Occidental, entre Irán y los Estados árabes, muestra la fragilidad de la agenda estadounidense, porque pensaban que Donald Trump estaba tan satisfecho con el caso de Venezuela que lo controlaban todo. Pero él no se da cuenta, no entiende realmente que la situación en Asia Occidental es totalmente diferente. Allí no tiene el control. Creo que lo que está ocurriendo es que Irán está mostrando a Estados Unidos que todo en la región está definido por Irán, por la estrategia de Irán. Y en mayor medida, Rusia y China intervienen porque conocen la importancia de esta región. Si Irán puede controlarla, hasta ahora hemos visto cuál es el beneficio para Estados Unidos de tener todas esas bases aéreas, esas bases en los Estados árabes. Hasta ahora, Donald Trump y Estados Unidos han estado recibiendo mucho dinero de esos países durante mucho tiempo. ¿Cuál era la razón principal? El concepto era, os estamos defendiendo, nadie puede atacaros. Todo eso se ha desvanecido en menos de una semana. Era una red de extorsión, Nima. Era una operación mafiosa y cayeron completamente en la trampa. Ahora resulta fascinante porque bastaron solo unos días para demostrarles que todo era falso desde el principio. Y no tienen a dónde ir porque nunca pensaron en un plan B. Van a tener que empezar a pensar en uno ahora. Sí, un punto crucial en el que todos los analistas independientes coincidimos es que esta es una guerra energética, sin duda. Desde el punto de vista del imperio del caos, el saqueo, los ataques permanentes y el bla bla bla, si no nos sigues te matamos, literalmente. Esto es lo que están haciendo. Así que se trata de la ruptura total del derecho internacional. Y el propio Neo Calígula dijo con sus propias palabras, no creo en el derecho internacional, creo en mi propia moral. I don't believe in international law. I believe in my own morals. I am quoting him. No need to comment, right? Le estoy citando, no hace falta comentar, ¿verdad? Para las clases dirigentes estadounidenses era absolutamente anatema que existiera un país soberano en Asia Occidental, lleno de energía, petróleo y gas, uno de los mayores productores y proveedores del mundo, comerciando con energía sin pasar por el dólar estadounidense, que es lo que Irán ha estado haciendo, especialmente en los últimos años. Eso mismo hacía también Venezuela. Y una vez más, como usted mencionó correctamente, Venezuela fue muy fácil, pero Irán es una historia completamente diferente. Se trata de una potencia de rango medio, extremadamente bien armada, sometida a 47 años de sanciones, que ha sobrevivido tras 47 años de sanciones, con una población muy educada, universidades fantásticas y un nivel muy alto de científicos e ingenieros de primer nivel. Y sin mencionar lo que todo el mundo sabe, un estado civilizacional con un antiguo imperio que fue uno de los más poderosos de la historia humana, cuando aquella gente estúpida que más tarde se fue a América prácticamente vivía en cuevas. Así que es una historia completamente diferente. Por eso esta guerra evidentemente no se planeó en las últimas semanas, ni siquiera antes de la guerra de 12 días, ni durante el Trump 1-0. Ya se había planeado en los años 90. Todo el mundo lo sabe. Cualquiera que haya leído todos esos documentos, todo lo relacionado con el proyecto para el nuevo siglo americano, mucho antes del 11S y, por supuesto, después del 11S, durante los años 2000. Es una historia que muchos de nosotros seguimos día a día en la época de la paranoia de bombardear Irán en Washington, 2005, 2006, ya sabes. A Girl is a Year to Wear Down. Paranoia in Washington, 2005, 2006, the second term of Dabia. We all know it will be inevitable, and of course. Todos sabemos que era inevitable, y por supuesto simplemente no pueden permitir que Irán exista. El sistema existe, y especialmente la forma en que resiste las sanciones y comercia con energía, eludiendo el dólar estadounidense.
Así que esto era inevitable. Obviamente Trump es solo un mensajero, un niño, el mensajero con un cerebro de 4 años, quizá de 2. Las élites gobernantes, y ya sabes, los sospechosos habituales, no necesito enumerarlos aquí. Mencioné a algunos en una de mis columnas anteriores hablando sobre Rusia. Son los mismos. Los que quieren destruir Irán son los mismos que quieren destruir Rusia y luego ir a la guerra con China. Y ahora ya están en una guerra en 3 frentes, lo cual es absolutamente imposible que ganen. ¿Y qué con eso? Bueno, él siempre se hacía pasar por el gran analista geopolítico del final del último milenio, Brzezinski. E incluso antes de escribir el Gran Tablero Mundial en 1997, ya decía que, sabes, había que impedir la aparición de un competidor de igual nivel en Eurasia. Ahora es aún peor. Ahora son 2 competidores de igual nivel apoyando a otro, que vale, no es un competidor de igual nivel, pero sí una potencia de rango medio de primer orden. Este es el peor de los escenarios para las élites estadounidenses. Significa que, en términos de control de Eurasia, se acabó, definitivamente. E incluso podrían perder la parte de Eurasia que controlaban hasta ahora, el suroeste de Asia, parte del oeste de Asia, el antiguo Oriente Medio. Ahora, eso también se está disolviendo. Y lo grandioso, conceptualmente, en términos geopolíticos, es que la élite en Irán ve esto con total claridad. Solo si procedes de una civilización, un estado con experiencia imperial y 2500 años de diplomacia y equilibrios políticos, puedes entenderlo. No son un grupo de novatos de Nueva York y Washington quienes comprenden eso en lo más profundo, ni pensarlo. Por eso sabían que la guerra era inevitable. Se prepararon para ella, y para este capítulo, se prepararon muy bien. Tienen, diría yo, el honor de contar hoy con un líder, la talla del Ayatollah Jamenei, que por cierto tuvo experiencia real de guerra durante la guerra con Irak. Muy, muy importante. No es un prófugo del servicio militar. No se sube a un avión y huye como una rata cuando las cosas se ponen difíciles. Es una historia completamente distinta, ya sabes. Así que los elementos del tiempo, la experiencia, la historia, la cultura, todo, explican por qué Irán es capaz de resistir ahora. Pero por supuesto, y todos lo sabemos, tenemos que ser realistas. El poder destructivo del sindicato anglo-sionista es abrumador. Es algo muy, muy serio. Pueden arrasar cualquier nación en cualquier lugar, de la manera que quieran. Es decir, pueden hacerlo de Gaza con naciones enteras en cualquier parte. Así que el precio que Irán ya está pagando, y que va a seguir pagando, es prácticamente insoportable. Pero no hay salida. Y esto es algo que el Ayatollah Jamenei tenía muy claro en su mente. Las personas que ahora dirigen Irán también lo tienen muy muy claro, incluido el actual rostro de Irán ante Occidente, el ministro de Asuntos Exteriores Araghchi. Y está comportándose con mucha dignidad en este momento, con mucha dignidad. Ya sabes, como esos imbéciles de cómo era. NBC, ¿no? NBC consiguió una entrevista exclusiva con Araghchi y él se comportó así. Estuvo brillante. Exactamente. Y obviamente la gente de NBC se quedó sin palabras, ¿verdad? Porque casi nunca se ve en la televisión generalista a funcionarios iraníes hablando un inglés muy bueno y explicando la posición iraní. Probablemente fue la primera vez en décadas, así que obviamente se quedaron sin palabras, ya sabes. Por supuesto, lo único que le interesaba a NBC era intentar encontrar una forma de presentar a Irán de manera aún más negativa, como agresor o lo que sea, autoritario, toda esa basura de siempre. Así que la actuación de Araghchi fue muy muy útil para la opinión pública interna en Estados Unidos, teniendo en cuenta que la guerra ya es impopular allí. Eso es muy importante. La guerra es impopular para más del 60% de los estadounidenses. Eso ya es algo muy, muy importante. Así que esto demuestra una vez más que no se trata simplemente de una guerra entre una camarilla tipo sindicato Epstein o pandilla de Trump.
Esta guerra proviene de las verdaderas élites que dirigen el espectáculo en Estados Unidos, y eso demuestra que están realmente desesperadas. Si lanzan esta guerra ahora es porque ven que, mira, tenemos una ventana de oportunidad en este momento. Si no lo hacemos, más adelante seremos simplemente expulsados del escenario. Y una vez más, Nima, algo muy importante, es una guerra contra 3 países de los BRICS. Es una guerra contra un miembro pleno de los BRICS, apoyado por 2 fundadores de los BRICS. Así que esto significa que es una guerra contra los BRICS en su conjunto, especialmente, y este es el componente horrible de todo esto, con la participación indirecta y cruel de otro miembro de los BRICS, la India, que se ha comportado de la manera diplomática más repugnante posible. La ruptura de los BRICS en este momento, la responsabilidad recae totalmente en la India. La India ha traicionado a su socio económico, Irán. No olvidemos que son socios en el mismo corredor de transporte, el corredor internacional de transporte norte-sur, Rusia, Irán, India, el tema del documental que rodé en Irán el año pasado y que todos podéis ver en Press TV. Pero ahora quizá debería relanzar el documento en todas partes con una explicación que diga, mirad, esto era el corredor de transporte hasta esta semana. Ahora la India ha hecho estallar esta idea, y Rusia e Irán deberían expulsar a la India del corredor e incorporar a China. Lo cual, por cierto, y la cosa se pone aún más interesante, cuando estuve en Chabahar entrevistando a las autoridades del puerto de Chabahar, ese puerto también fue bombardeado por el despacho en Asia Occidental a principios de esta semana. No sabemos exactamente qué estaban atacando en el puerto de Chabahar, pero lo bombardearon porque saben lo importante que es ese puerto. Hablé con uno de los ingenieros responsables de la logística y me dijo que sí, que los indios invirtieron en esas grúas que ves, que vinieron de la India. Están invirtiendo aquí, pero tenemos barcos chinos que llegan todo el tiempo, y mientras estuve allí vi al menos 2 cargamentos chinos. Así que los chinos obviamente miran a Chabahar y piensan, excelente, ahora podemos tener un nodo adicional de nuestra ruta marítima de la seda. Y que no haya duda, los chinos van a empezar a invertir en Chabahar tan pronto como sea posible, y lo incorporarán a la ruta marítima de la seda china. La India puede quedar completamente al margen. Y los iraníes, yo diría que esto ocurriría casi simultáneamente con los iraníes diciéndole a la India, sí, así que quieres formar parte de nuestro corredor económico después de lo que nos hiciste. Después de no condenar el intento de asesinato contra el Ayatollah Jamenei, después de permitir que hundieran nuestro barco en aguas internacionales cerca de Sri Lanka, después de que enviáramos nuestro barco a tu exposición marítima en la India. Así que la traición de la India es asombrosa. Es previsible, porque no solo Modi, que es un personaje insignificante, y esos fanáticos del Hindutva que le rodean, por supuesto que tienen un tremendo complejo de inferioridad. Y por supuesto firmaron un día antes del inicio de la Operación Estupidez, Furia Estúpida, o como quieran llamarla. Lo llaman Furia de Absenta, Epstein. Furia de Epstein. Sí, podemos llamarlo Furia de Epstein. Absolutamente. El nombre es Furia Épica. Exactamente. Epstein Epic Fury. Absolutamente. Así que eran los mejores amigos, Netanyahu y Modi. Y él realmente dijo que la India es la madre patria e Israel la patria padre. Después de eso, ¿qué demonios haces dentro de los BRICS? Esto es algo que, ya sabes, estoy seguro de que los chinos estarán llamando a los rusos para decirles, debemos dejar a estos tipos aquí. ¿Cuál es el sentido? Están haciendo estallar nuestra organización desde dentro. Así que es una de las conclusiones clave de todo lo que ocurrió en solo una semana. No se puede confiar. Waring en nueva colonia del sindicato La Absenta. No va a cambiar en un futuro próximo. Well-informed Indians are
beyond. Los indios bien informados están más que avergonzados. No solo están enfadados, sino que algunos de los mejores analistas y empresarios indios están consternados y avergonzados. Han dicho, no sabemos qué decir. Hemos sido traicionados por nuestro propio gobierno. Así que habrá repercusiones serias para los BRICS. De hecho, la cumbre de los BRICS en la India de este año ya ha sido arruinada por la propia India. En este momento los BRICS están en coma, en un coma grave. Me duele decirlo, y para todos los que hemos seguido a los BRICS muy de cerca, va a ser una tarea enorme resucitarlos de esta puñalada fatal de uno de sus miembros fundadores. Fatal stabbing by one of the founding members. Creo que el problema de Estados Unidos y su legitimidad en estos estados árabes no se trata solo de los estados árabes. Fíjate en lo que está ocurriendo con Japón y Corea del Sur. Estos dos países se vieron afectados por el cierre del estrecho de Hormuz, que ayer, no sé si lo oíste, la ONU preguntó a Irán, ¿cerrasteis el estrecho de Hormuz? Ellos respondieron, no lo cerramos, pero no está abierto. Actualmente no está abierto. Stories nis anisatu kawaii this morning Japón. The Strait of Hormuz is for South Korea and Japan. And you feel how, when you see Y lo sientes, cuando ves a Peter Thiel en Japón, ves cómo Estados Unidos intenta decir, ahora todo va a ser normal, vamos a hacer todo lo posible. Pero después de todo, de algún modo están trayendo todos esos sistemas de defensa aérea desde Corea del Sur a Israel. Porque sabemos que el sistema de defensa aérea iraní, las capacidades iraníes, de alguna manera los misiles iraníes han alcanzado los sistemas de defensa aérea que tenían en Jordania y en Israel. Así que tienen que reemplazar esos sistemas de defensa aérea. ¿De dónde los traen? ¿Dónde pueden encontrar ese tipo de sistemas de defensa aérea? ¿En Corea del Sur? ¿O quizá algunas armas que vienen de Ucrania? Y ves cómo todo se está reduciendo. Yes, they are already trying to repatriate. Sí, ya están intentando repatriar. No es suficiente. Va a durar unos días más. E Irán está calculando todo, ¿verdad, Nima? Fue completamente una locura los 2 o 3 primeros días. Por supuesto, se están destruyendo lanzadores, pero en muchos casos están lanzando misiles incluso sin los lanzadores, y pueden hacerlo. Y algo muy importante. Si observas, todo lo que está siendo atacado por el sindicato Abstan está en la parte occidental de Irán. La parte oriental de Irán, ya sabes, acercándose a la frontera afgana, por ejemplo, no recibe ataques de los estadounidenses ni desde la base que opera desde allí. Así que todo eso sigue ahí. Y todas esas fábricas subterráneas de misiles están intactas, las cuales van a utilizar mucho más adelante. Nunca debemos olvidar que Irán se preparó para una guerra muy larga. Iran planned for a very long war. And even if everything is destroyed, Y aunque todo quede destruido, todavía tienen, no sabemos el número exacto, pero deben de tener, más de 20,000 drones, si no más, quizá 40,000. Así que pueden mantener esto indefinidamente si quieren. Y otro ejemplo de la integración militar entre Rusia e Irán. Recuerdo cuando las delegaciones iraníes iban a Moscú para cerrar la venta de los Shahed a Rusia. Rusia empezó a fabricar sus propios Shahed, que en Rusia se llaman geranios. De hecho, perfeccionaron los Shahed. Los geranios son ahora absolutamente de última generación. Y algunos, quizá muchos, de los drones que Irán utiliza ahora son hijos de los geranios. ¿Sabes por qué? Porque la antena que usan, la Comet, una antena rusa empleada para interferir señales, es rusa. Así que son Shahed, con un componente desarrollado en Rusia, esta fantástica antena Comet. Así que esto explica el vaivén en la relación militar entre ambos. Es algo que muchos de nosotros, cuando lo comentamos en Moscú, por ejemplo, los rusos nunca nos dan una respuesta directa. Dicen, estamos haciendo muchas cosas, por supuesto, pero lo más importante es lo que no se ve. Exactamente. Y por ejemplo, ese puente aéreo entre Astracán y Teherán, a través del Caspio, está muy cerca. De Astracán a Teherán hay como mucho 1 hora y media en avión.
Sabemos algo de lo que ocurre dentro, pero la mayor parte no la conocemos. Incluso teniendo en cuenta que los iraníes aún no han pedido ayuda militar rusa de peso, según los rusos oficialmente, todo el mundo te dirá que no lo han hecho. Si lo hacen, les proporcionaremos todo lo que necesiten. Everybody will tell you, no, they haven't. If they do, we will provide whatever they need. Pepe, una de las preguntas que un periodista le hizo ayer a Araghchi fue si Rusia y China están ayudando a Irán. Y esto fue lo que respondió Araghchi. Excelente. Are your allies Russia and China helping you? ¿Tus aliados Rusia y China te están ayudando? Bueno, nos están apoyando política y de otras maneras. ¿Te están apoyando militarmente? Bueno, la cooperación militar entre Irán y Rusia no es un secreto. Hemos trabajado juntos en el pasado y eso ha continuado y supongo que continuará. ¿Y te están ayudando activamente en esta guerra? Bueno, siempre nos han ayudado. Así que voy a interpretar eso como un sí. ¿Significa que te están ayudando activamente en esta guerra? Sí. Bueno, no voy a dar detalles sobre nuestra cooperación con otros países en plena guerra. He was impeccable. Concise, straight to the point. Estuvo impecable, conciso, directo al grano, y obviamente el entrevistador idiota estaba perplejo. Excelente. Muy bien. Fue una actuación muy buena. Y por supuesto, esto va a tener muy buena acogida en Estados Unidos. La gente empezará a hacerse preguntas. Ya sabes, incluso quienes no siguen nada dirán, ¿cómo es posible que nuestro maldito y estúpido gobierno no supiera que China y Rusia respaldan a Irán? Bien jugado. Well played. Lo que me parece increíble, Pepe, es que Donald Trump esté pidiendo a los comandantes y combatientes de la Guardia Revolucionaria iraní que depongan las armas. Me asombra ver lo completamente desconectado que hay que estar de la realidad de lo que está ocurriendo, algo que no es nuevo. Lo hemos visto en la guerra de Ucrania. Pero este tipo de cosas, ya sabes, ¿realmente creen que Irán es de alguna manera? Bueno, parece que Donald Trump se pasa el tiempo viendo Fox News. Narih wasui the was sproto the akapasand. He doesn't have any understanding of what's going on. No, Nima, you touched the No, Nima, has dado en el corazón del asunto en cuanto a la mezcla tan peculiar de arrogancia e ignorancia total de Trump. Es típico. No lee. Esto es algo que oímos de gente en Nueva York que hizo negocios con él. No lee los informes de inteligencia que llegan a su mesa cada mañana. Solo reacciona a los fragmentos de sonido de Fox News, y esos duran quizá entre 5 y 10 segundos. Eso es todo. Y obviamente, solo reacciona a lo que dicen unas pocas personas que tienen acceso directo a él. No son muchas. Tal vez una o dos frases se le quedan en la cabeza y ya está. Luego le da vueltas a eso. Básicamente, es un analfabeto funcional. Basically, he is a functional illiterate. This is extremely serious. Esto es extremadamente grave. No tengo ni idea de cómo este tipo consiguió un título universitario. Bueno, hay muchos en Estados Unidos que de hecho lograron hacerlo. Y obviamente, si observas su vocabulario, su terminología, la selección de palabras que usa una y otra vez, hasta el punto de una redundancia extrema, se reduce a entre 50 y 60 palabras como máximo, sin mencionar 3 o 4 adjetivos que se repiten una y otra vez, del tipo tremendamente. Eso es todo. Y lo más word you lemme the system to do when you know in the staff thirsters, the lim bath confused. Of how restricted his view of the world is. He doesn't know shit about the rest of the world. No tiene ni idea del resto del mundo. Punto. Por eso es tan peligroso. Estamos tratando con un analfabeto funcional más grande que la vida misma tomando estas decisiones. Alguien capaz de decir algo monumentalmente estúpido como deberían llamarme para que yo elija al próximo líder de Irán. Y no es una broma.
realmente lo cree. No, no es una broma. No es lo bastante inteligente ni ingenioso como para soltar una ocurrencia así o convertirlo en una broma. No. Por eso es mucho más peligroso de lo que sería si estuviéramos tratando con un presidente relativamente racional. Bueno, no ha habido muchos en la historia moderna de Estados Unidos. Pero por ejemplo, Bill Clinton. Bill Clinton era un tipo relativamente racional, con todos sus problemas. Era un buen orador, al menos solía leer. Era un muy buen orador en público. Pero ahora estamos lidiando con esta cosa. Y además, aún peor, él cree que puede hacer cualquier cosa porque no me importa el derecho internacional, solo me importo yo mismo. Puedo gobernar el mundo. Está actuando como un neo-Calígula, no solo para el neo-imperio romano, sino para todo el planeta. Y todos somos rehenes de esto. Así que desde el punto de vista de las élites gobernantes, tener a un perro rabioso como de presidentes es maravilloso porque, es todo el mundo. Así que nadie puede predecir nada, ni calcular nada, ni planificar nada de antemano, porque él cambia de opinión por capricho, o por algo que ha oído, o por algo que ha visto en la televisión, una sola imagen que ha visto en la televisión. Así que puedo imaginar, Nima, que para un liderazgo iraní muy racional, hay que tener esto en cuenta en todos los modelos, sin mencionar la locura y la demencia del culto a la muerte en Asia Occidental. Así que juntos están luchando contra estos psicópatas asesinos. Es muy, muy difícil. Y el hecho de que en solo una semana hayan conseguido desestabilizar todo el juego ya es enormemente impresionante. Pero tienen que mantenerlo. Así que estamos entrando en la fase crucial de resistencia incesante. Y al mismo tiempo, atacando, de acuerdo. Guerra asimétrica sí, no hay duda de que esta es una guerra asimétrica, pero Irán tiene que mantener esta asimetría durante días, semanas y, si llega el caso, meses. Y ese es el desafío, por eso todos estamos preocupados. ¿Tienen la capacidad? Personalmente creo que sí, mientras puedan seguir lanzando sus misiles y drones, pueden continuar durante mucho tiempo. Y una vez más, por muy desgarrador que sea para todos nosotros, para ti como iraní, para todos nosotros como miembros del sur global, Irán va a pagar un precio muy, muy alto. Pero no hay forma de evitarlo. Y están produciendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya sabes. No les asusta tanto una guerra larga. Se han preparado para esto. Están preparados para una guerra larga. Están preparados para lo que van a sufrir. Sí. Creo, Pepe, que antes de terminar, mencionaste que Donald Trump era ignorante o que no entendía la situación. Pero yo diría que todo el sistema es igual. Todo el sistema no funciona. Mira lo que está pasando en Ucrania, en Irán ahora mismo, y después en China. ¿Ves algún experto en el sistema estadounidense? ¿Personas del calibre de Ray McGovern o del embajador Chas Freeman? No existen. No entienden a Rusia, no entienden a Irán, no entienden a China. Solo quieren dictar, imponer su forma de pensar a esas naciones. Son civilizaciones, no pequeños países que se puedan controlar o manipular. No hay comprensión de eso en todo el sistema. No importa si son republicanos o demócratas, simplemente no lo entienden. Bueno, es algo cultural, Nima. Estos idiotas nunca leyeron a Levi Strauss. No entienden de antropología, para empezar. Eso significa que no entienden al otro. Para ellos, el otro, como categoría, es por necesidad inferior. Y eso se vincula con el destino manifiesto, con el excepcionalismo, con la idea de que somos mejores que los demás. Y ya sabes, eso, tengo que volver a ello, el discurso del pequeño gusano Marco Rubio en la Conferencia de Seguridad de Múnich, el discurso de la recolonización. No solo estaba vendiendo la recolonización del sur global en su conjunto, sino que además pidió a los europeos que ataran sus carros al gran carro estadounidense, porque si lo hacen,
van a recuperar la gloria que perdieron. That they're going to recover the glory that they lost. Which means, among other things, that Lo que significa, entre otras cosas, que toda esta tradición histórica, especialmente los últimos 250 o 300 años, no 500, muestra que los europeos no gobernaban el mundo en los siglos XVI o XVII. En realidad empezaron a dominar el mundo en el siglo XVIII. Este idiota está vinculando a los estadounidenses con esa tradición. Así que, en realidad, nunca hubo una independencia de Estados Unidos. Si lees eso, está claro que los idiotas que lo escribieron, él no lo escribió, no tiene la capacidad mental para redactar un discurso así. Sus redactores evidentemente no hicieron esa conexión. Está vendiendo a Estados Unidos. Y sabemos quién es. Su redactor, Stephen, exactamente. Pero está presentando a Estados Unidos como parte de la continuidad de la explotación colonial de Occidente, que es la tradición de Occidente. exploitation of the West, which is the tradition of the West. At least, well, if people read, Al menos, bueno, si la gente lee, la gente que realmente lee el discurso, desde el sur global, pueden entenderlo al instante. Sí, estos idiotas son incluso peores que los antiguos colonizadores. Y es la misma tradición ininterrumpida que viene de Occidente. Y es cierto, porque las élites estadounidenses, en esencia las verdaderas élites estadounidenses, ya sabes, el viejo dinero del oeste, la gente detrás de lo que llamamos los brahmanes de Boston, el dinero realmente antiguo de la costa este, son esencialmente europeas. Su mentalidad es la de la Europa colonial. Así que al menos ahora eso está claro. Y obviamente los rusos lo ven, los iraníes lo ven, los chinos por supuesto lo ven, los indios lo saben, los intelectuales en la India sí lo ven. No esa banda absolutamente espantosa de Modi BJP. Y ya sabes, Brasil, estoy seguro de que las mejores mentes de Brasil también lo ven. Brazil, I'm sure the best minds in Brazil see that as they Lo ven, sí. Así, mam, so si fielen. well,